Bueno, eso es lo que te quería proponer. No sé qué te parece. Bueno, pero déjame que te haga unas preguntas, ¿vale? Bueno, dale. Uy, mirá, veo que te viniste preparada. Sí, sí. ¿Qué te parece? Mirá, escúchame, ¿vos tenés trabajo, estudiás, qué haces? Las dos cosas. Estudio, siempre me voy preparando y tengo trabajo. Por eso creo que tengo trabajo. ¿Sos heterosexual? Heterosexual, sí, claro que sí. Qué pregunta rara, sí, pero sí soy heterosexual. A esta altura, mirá. Sos creyente, ¿no? Soy creyente. Voy a la iglesia de chiquito, creyente de cuna soy. Sos fiel a Dios. Entonces. Toda mi vida iglesia en iglesia. Sí, soy fiel a chico. ¿Cuántas preguntas, eh? Y, pero escuchame, estoy por cumplir 40 años casi y no puedo meter la pata en esta altura. Sí, no, bueno, soy es un buen punto el tuyo. Sí, soy bastante espiritual. Soy fiel a Dios. ¿Tenés tatuajes? Tatuajes sí tengo uno. Tengo una palomita que me hizo una vuelta. Pero bueno. Y mira, la última, con esto ya sí. Estoy conforme. ¿Sos divorciado? Soy divorciado. Sí, bueno. Soy divorciado. O sea, ya pasó esa una cosa, pero pará, si no. Pero. Lamentablemente hoy, a la hora de conocer a una persona, vas a tener que alargar tu lista de requisitos. Antes había que asegurarse que sea creyente, ahora no solamente que sea creyente, también que sea un creyente fiel. Pero antes también, si sus comportamientos son, podemos decir, los normales, si como hombre le gustan las mujeres y como mujer le gustan los hombres. Pero también hay que asegurarse si es que antes no tuvo una familia. Malaquías capítulo 2 versículo 16 dice que Dios aborrece el divorcio. 400 años después, Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Jesús, lejos de bajar el estándar al nivel humano, Él, como Hijo de Dios, como Dios mismo, mantiene su estándar de santidad. Sin embargo, hoy nosotros podríamos seguir leyendo estos pasajes y los vamos a leer. Hoy nosotros, tristemente, no solamente estamos aceptando el divorcio, sino que también estamos promoviendo la posibilidad de volverse a casar. Aclaro que este video está dirigido exclusivamente para aquellos que son creyentes en Jesucristo, para aquellos que han nacido de nuevo. Y todo lo que vamos a compartir en este video es para demostrar de que Dios no quiere el divorcio no es una opción y que no hay lugar para un recasamiento de parte de Dios. Recasamiento, ¿qué es? Personas que habiendo conocido al Señor o habiendo manifestado conocer al Señor, se casaron y entonces ahora se divorcian y ahora pretenden volverse a casar. Erwin Lutzer dice: la verdad ha desaparecido y pocos han notado su ausencia. Hemos perdido la capacidad para juzgar al mundo porque hemos perdido la habilidad de juzgarnos a nosotros mismos. La verdad ahora se define como mi propia verdad personal. El amor dentro de la iglesia atrae al mundo. Y la santidad dentro de la iglesia convence al mundo de pecado. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios escrita, acerca del matrimonio? Afirmando el matrimonio. ¿Para qué es el matrimonio? El objetivo del matrimonio. Dios quiso hacernos ayuda idónea. Nos hace una sola carne en el matrimonio. Y también el matrimonio tiene el propósito de honrar a Dios. Estos 3 puntos son algo muy breve de todo lo que es el matrimonio. Si sos un hijo, una hija de Dios, seguramente tenés deseos de tener un matrimonio en la presencia de Dios. Es necesario que antes de ponerte de novio, ya que sabemos que el noviazgo tiene el objetivo claro de matrimonio, te informes bien para qué es el matrimonio. No juegues con tu cuerpo al noviecito, a la noviecita. Tus cuerpos tienen que estar preparados para tu futuro esposa o tu futuro esposo.
El matrimonio es para ayuda idónea. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso lo podemos encontrar en Génesis 2, 18 al 24. Todos esos versículos nos van compartiendo cuál era el deseo de Dios, cuál es el deseo de Dios al instituir el matrimonio. No es para convertir a la mujer en sirvienta del hombre, sino para hacerle una ayuda idónea. Ayuda que va a ser mutua, como podemos seguir leyendo en otros pasajes. El matrimonio, cuando es instituido delante de Dios, pasa a ser una sola carne cuando se consuma el acto sexual. Todo acto sexual fuera del matrimonio es fornicación. Dentro del matrimonio, con tu esposa, por supuesto, es una de las cosas santas que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6 son palabras de Jesús que citó de Génesis 2:24. El matrimonio es para honrar a Dios. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que cuando uno está cumpliendo con el matrimonio, está honrando al Señor. En 1 Corintios capítulo 7, ahí habla más al hombre de cómo debe ser el trato con su esposa, de cómo debe servirla. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La regla bíblica en cuanto al divorcio frente al matrimonio. El divorcio, Dios lo odia. El divorcio no es una opción. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Leímos ya en Génesis 2, 18 al 24, de manera muy breve lo leímos. Es un pasaje y son pasajes de los cuales vos tenés que manejarlos de manera muy práctica. Tenerlos bien en cuenta si es que querés casarte para honrar a Dios. En Génesis 2 vemos que Dios instituyó el matrimonio. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, leemos el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Es un mandamiento que guarda, que protege al matrimonio. Y como todo mandamiento, si se desobedece, hay una condena, hay una sentencia, hay penas por actos de inmoralidad. Tanto para el adúltero, como se lo menciona en Levítico 20, como para el fornicario en Levítico 19. Sepamos que toda inmoralidad sexual antes del matrimonio es fornicación. Toda inmoralidad sexual dentro del matrimonio es adulterio. O sea, si yo estoy casado y cometo una inmoralidad sexual, por supuesto va a ser con otra mujer, no es fornicación eso es adulterio. Números capítulo 5, versículos 11 al 31. Hay leyes sobre cómo manejar los celos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 14, se dan las claras advertencias en cuanto a emparentar con idólatras. El pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida y tenía que tener algo muy claro. No tenía que tomar mujeres que no sean de los israelitas. Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 al 30, encontramos leyes sobre la castidad y también sus respectivos castigos si se desobedecían esas leyes. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, acá vemos reglas para no volver con una mujer que uno le había dado la carta de repudio, para no traer contaminación a la tierra prometida en donde iba a vivir el pueblo de Dios. No debían nuevamente casarse con quien habían repudiado ya que había estado con otro hombre. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 3 también. Y vemos también en Jeremías 3 cómo Dios, a pesar de que Israel era como una mujer adúltera, Dios la quería recibir nuevamente. Y por eso luego Dios le manda al profeta Oseas a que tome una mujer que era Gomer para que él la ame a pesar de todo el mal comportamiento adúltero que tenía esta mujer. Era una representación del compromiso de amor que Dios tiene con su pueblo Israel. En Esdras capítulo 10 vemos que hay divorcios masivos. En este caso, los que se habían casado con mujeres extranjeras se estaban divorciando. ¿Para qué? Para poder cumplir Deuteronomio capítulo 7. Porque frente a la idolatría nos damos cuenta que el divorcio
termina siendo como un mal menor, pero aún así no es una opción. Malaquías capítulo 2, versículos 16, es donde dice: Jehová aborrece el repudio. Los judíos se estaban separando, se estaban divorciando de sus mujeres judías para formar una relación con las gentiles. Es así que 400 años después, Jesús se enfrenta a estos problemas de adulterio y divorcio. Podemos leer en Mateo capítulo 5, que en versículos 27 al 32, que Jesús no baja el estándar de santidad, sino que todo lo contrario lo afirma, al punto de citar que el que mira a una mujer para codiciarla ya está adulterando en su corazón. Ahí está haciendo referencia también al 10º mandamiento, que es: no codiciarás la mujer de tu prójimo. En Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12, leemos que Jesús enseña sobre el divorcio, como también lo hace en Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 16, versículo 18. Son pasajes paralelos. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11, leemos a Pablo afirmando lo que Jesucristo había enseñado. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Como pudimos leer en el versículo 10, dice: no lo mando yo, sino el Señor, porque Él está haciendo memoria, está haciendo referencia a lo que Jesús había enseñado. Nuevamente dice, versículo 11, y si se separa, quédese sin casar. En todo este capítulo 7 está hablando de cómo Dios estableció el matrimonio y los problemas que puede haber. En ese tiempo, en Corinto, había un comportamiento perverso. Era terrible todo lo que pasaba de manera sexual en esa ciudad. Sin embargo, Dios establecía sus principios de santidad, sus mandamientos de santidad. O sea que hoy nosotros, que no estamos tan mal moralmente, aunque ahora cada vez la moralidad se está derrumbando, pero creo que en la mayoría de los lugares no estamos tan mal como sociedad como si estaban los corintios. O sea que también pensemos esto, que si estos principios de santidad se enseñaban en ese momento, ¿cuánto más nosotros hoy, como hijos de Dios, deberíamos tenerlo de manera muy clara y sin dudar? También en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, se pone como condición para dirigir en la iglesia que el obispo, que el hombre que quiere tener parte en el servicio para Dios, tiene que ser marido de una sola mujer. Luego tenemos la cláusula de excepción en Mateo capítulo 5 y también en el capítulo 19. ¿Qué es esto de cláusula de excepción? Ahora ya la vamos a ver. Pero pensemos en algo, que el divorcio Dios lo odia y no es una opción. O sea que el creyente en Cristo Jesús está capacitado por el Espíritu Santo y ordenado por los mandamientos de Dios para no tener un divorcio. Ya vamos a ver un poquito más acerca de ese tema. En Mateo capítulo 5 y el capítulo 19, Jesucristo cita Deuteronomio capítulo 22 y Deuteronomio capítulo 24. La cláusula de excepción. ¿Cuál es? Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Estos versículos nos enseñan claramente que si una persona se divorcia y se vuelve a casar, está cometiendo pecado de adulterio y también convirtiendo en adúltero o adúltera
al cónyuge con quien se casa por segunda vez. Sin embargo, salta a nuestra vista una aparente cláusula de excepción que dice, a no ser, salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación es la que ocasiona un gran debate, ya que tanto adulterio como fornicación tienen la misma raíz de significado, que es inmoralidad sexual. Nosotros sabemos que la inmoralidad sexual antes del matrimonio es llamada fornicación y la inmoralidad sexual que es durante el matrimonio es llamada adulterio. Y en este texto dice fornicación. Si yo considero esta palabra como adulterio en vez de fornicación, entonces yo podría casarme por segunda vez sin cometer pecado de adulterio, mientras que de la persona que me estoy divorciando haya cometido adulterio. O sea, mi esposa comete adulterio, entonces se rompe el pacto matrimonial y yo quedo libre de toda culpa y cargo. Y puedo rehacer mi vida. Pero no es lo que quiere decir. Consideremos que estas son las únicas 2 veces que aparece esta aparente cláusula de excepción. Y es en el libro de Mateo, un libro dirigido a los judíos. No aparece en los pasajes paralelos ni de Marcos ni de Lucas. Entonces, ¿qué significa esta aparente cláusula de excepción? ¿Me habilita para el recasamiento? Esto es una moda que destruye la cláusula de excepción. A no ser por causa de infidelidad, dice una versión de la Biblia, otra revisión dice a no ser por causa de inmoralidad sexual, excepto que ella haya sido infiel, excepto por causa de un matrimonio ilícito. Estas son diferentes traducciones. Cuando aparece la palabra fornicación en Mateo capítulo 5 y en el capítulo 19, sin duda se refiere a fornicación y no adulterio, si bien las 2 palabras tienen la misma raíz, que es inmoralidad sexual. Quienes tradujeron la Biblia realmente se fijaron y entendieron otras cosas que quizás nosotros no estamos queriendo considerar. ¿Cuándo se aplica la cláusula de excepción? En el matrimonio judío. ¿Qué? Claro, es en el matrimonio judío esta cláusula de excepción. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver? Porque el matrimonio judío comenzaba con el desposorio. Al desposorio le daba inicio la dote. O sea, tenían que una cierta cantidad de dinero, que ya vamos a ver cuánto, mínimo, tenían que aportar para poder, podemos decir, como comprar a la futura esposa del hijo de la familia. Luego, pasado este tiempo de desposorio, en el tálamo, en la fiesta de bodas, ellos ahí podían consumar el hecho sexual y es ahí donde se comprobaba la virginidad de la señorita. Y es ahí, si todo salía bien, tenían la boda, o sea que comenzaba el matrimonio. El desposorio. Dote. En la antigüedad era muy raro que la mujer aportara una dote en matrimonio. En Israel y en las naciones vecinas, era el marido o su padre quien pagaba al padre de la prometida a fin de que le fuera dada en casamiento. Ahí hay unos cuantos versículos bíblicos que hablan de la dote. El monto legal inferior parece haber sido de 50 siclos de plata. En ocasiones el padre de la prometida le hacía un regalo de matrimonio. Si querés saber más de este tema, de lo que es el desposorio y de lo que implicaba esa dote, un libro que tiene muchos datos es el de Alfred Edersheim, Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, de Editorial CLIE. Desde la página 165 explica con más detalle todo el compromiso que implicaba el desposorio. O sea, los judíos ya los consideraban casados a sus hijos desde que se pagaba la dote. Tenemos el caso de María y José.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María de su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan cuál había sido el inconveniente? Bueno, ese que leímos, que aparece María embarazada. Entonces, ¿qué tenía que hacer José? Él estaba en tiempo de desposorio. Todavía no había llegado a la celebración de las bodas. Todavía no estaban casados. Si bien era el tiempo del desposorio, era como estar casados, pero no lo estaban. Y resulta que María está embarazada. Entonces, ¿qué dice el versículo 19? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si se encontraba que María estaba embarazada, la iban a apedrear. Entonces José, lo que quería evitar toda esa tragedia, y entonces la quiso dejar secretamente, pero luego él recibe la confirmación de parte del Señor de que debía continuar para llegar al matrimonio. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo también hace alusión al desposorio, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Claro, él había llevado a Cristo a muchos de la iglesia en Corinto, y él estaba preocupado y anhelando que esa iglesia llegue santa a presentarse delante del Señor. Dice, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nos podemos dar cuenta que el desposorio era algo muy importante. Por eso, cuando Jesús dice, a no ser por causa de fornicación, no se está refiriendo a adulterio, que adulterio se hace en donde, en el matrimonio. El adulterio, si es adulterio, a no ser por causa de adulterio, diría, es dentro del matrimonio. Pero Jesús dice, a no ser por causa de fornicación. O sea, acordémonos, la inmoralidad sexual es definida como adulterio dentro del matrimonio y fornicación antes del matrimonio. O sea que Jesús no estaba diciendo nada nuevo. Él solamente estaba afirmando la ley de Moisés. La ley decía que si la novia se encontraba que no era virgen, que si en el tálamo, ahí él se daba cuenta, ni siquiera habiéndola tocado ya, que no era virgen, entonces él tenía derecho a abandonarla, a hacer todo lo que tenía que hacer por ley, pero él se podía volver a casar. A eso se refiere, eso es la cláusula de excepción. Por eso es para el matrimonio judío. Acá tenemos otro gráfico, ¿sí? Un poquito más específico. Tenemos el tiempo en que no estaban desposados, luego hay un punto, el día del compromiso. El compromiso era un desposorio, desde entonces los comprometidos eran esposos, pero aún no estaban unidos en matrimonio. Entonces comienza el desposorio, ¿sí? Acá. Tiempo en que ya están desposados. Era un tiempo definido, algo pactado. Porque el desposorio significa compromiso entre ambas familias. Día del casamiento. La esposa era conducida a casa de su esposo, los esposos se unían en matrimonio, comenzaba la fiesta de bodas. Y luego, tiempo en que ya están unidos en matrimonio. Entonces, repasamos. Desposorio significa un compromiso entre ambas familias. El desposorio comienza acá y en este momento todo era un tiempo de prueba hasta el día del casamiento y ahí se veía la verdad en el tálamo conyugal, en el tálamo nupcial. Si todo salía bien, todo esto continuaba. Cuando Jesús dice a no ser por causa de fornicación, cuando da la cláusula de excepción, se refiere al tiempo del desposorio. Y démonos cuenta que las dos citas en donde Jesús dice esa cláusula es en Mateo. Mateo, ¿para quién fue escrito? Mateo fue escrito para los judíos. Así es. Los dos pasajes que tenemos en Mateo, ¿sí? Y quien escribió Mateo,
estaba aclarando esto para el pueblo de Israel, que lo iba a entender perfectamente. O sea, la cláusula de exención nos da lugar al recasamiento, para nada, no lo da. Otras bases falsas para el recasamiento es la mujer sorprendida en adulterio. Sabemos que Jesús perdonó a la mujer, ¿sí? Jesús anuló el apedreamiento e inclusive la perdonó, pero le ordenó: no peques más. O sea, ella no volvería a hacer lo mismo, no volvería a pecar. Jesús no le dijo, bueno, anda, bueno, y ahora sí. No, ella tenía que ir y cumplir con la ley de ahora en más. Dios le anuló el apedreamiento, la perdonó, pero le dijo: no peques más. Como se acuerdan de cuando Jesús sanó al leproso, Jesús, después de haberle sanado, le ordenó: ahora muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús seguía cumpliendo la ley y también haciéndola cumplir. Al principio había dicho que nosotros tenemos que cumplir toda la palabra de Dios, lo cual es así. Pero sabemos que hay cosas que del Antiguo Testamento son exclusivamente para los judíos y hay otras que no. Hay otras que realmente permanecen en el tiempo, porque la palabra de Dios es una revelación progresiva. No es que porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, todo el Antiguo Testamento queda anulado para nosotros. No, tengamos mucho cuidado con eso. Y por supuesto, seamos equilibrados, seamos coherentes. Y lo mejor es tener la mejor hermenéutica posible. Nosotros vemos cómo Dios se manifestó de una manera temible en el Antiguo Testamento, pero eso no significa que no se manifieste de esa misma manera hoy en día. Recordemos en Hechos capítulo 5 cómo Ananías y Zafira, por mentir, les fue quitada su vida. Base falsa para el recasamiento. El adulterio rompe el vínculo del matrimonio. Se dice que cuando uno adultera, se rompe el vínculo del matrimonio, entonces uno ya queda libre. Pero Jesús en Marcos 10, ¿qué dijo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Se acuerdan? Versículo 8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. O sea, Dios, quien instituyó el matrimonio, como dice el versículo 9, ahora por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios creó el matrimonio como un pacto de por vida. Uno lamentablemente, debido a la naturaleza pecaminosa y lejos de Dios, caer cometiendo adulterio. Pero eso no va a invalidar el pacto que se hizo delante de Dios. O sea, ¿el adulterio rompe el vínculo del matrimonio? No es así. Podríamos citar muchos otros versículos más. Bases falsas para el recasamiento. En tiempos del Antiguo Testamento, el adúltero sería castigado con la muerte, y esto dejaría libre para casarse a quien sufrió el agravio. Suena lógico, ¿verdad? Simplemente porque hoy Dios perdona la vida del adúltero, no penaliza a la parte inocente. Podemos leer que es un argumento algo fuerte, ¿no? Contundente. En tiempos del Antiguo Testamento el adúltero sería castigado con la muerte y esto dejaría libre para casarse a quien sufrió el agravio. Y hoy Dios, desde que perdonó a la mujer adúltera, podríamos decir que desde ahí, Señor, es como que ha anulado el apedreamiento. Entonces, simplemente porque hoy Dios perdona al adúltero, la vida del adúltero, no penaliza a la parte inocente. Debido a que Dios es misericordioso y no mata al adúltero, él o ella deben ser castigados el resto de su vida, se pregunta. La misericordia de Dios hacia uno no se convierte en una carga para el otro. Él o ella deben ser castigados el resto de su vida. ¿A qué se refieren con castigados? Muchos dicen, es joven, la esposa lo engañó, el esposo lo engañó, la vas a dejar ahí, que ellos tienen deseos, tienen necesidades físicas, o sea, los vas a condenar.
a que el resto de su vida, ¿se refieren a eso acaso? ¿O se refiere a que estar soltero es un castigo? Es como que suena agradable esto, suena muy sentimental, pero la palabra de Dios dice: nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlos no es difícil. Sus mandamientos no son gravosos, dice 1 Juan 5:3. Obedecer a Dios no es un castigo para el Hijo de Dios. Tristemente, nosotros hoy nos damos cuenta cómo el mundo cada vez se mete más en la iglesia. Sin embargo, los mandamientos de Dios debemos cumplirlos. Es muy triste lo que está pasando, y si Dios permite que pase eso en tu vida, es porque podés soportarlo. Ahora, si estás pasando por un divorcio, si estás pasando por una situación que no querías, también debes ser honesto con vos para ver cuánta responsabilidad tuviste. La misericordia de Dios hacia uno no se convierte en una carga para el otro. Yo digo entonces que ahora ella está muerta, porque si fuera en el Antiguo Testamento, si estaremos en el tiempo del Antiguo Testamento, estaría muerta. ¿Esto habilita que yo me case nuevamente? ¿Se puede quebrar el vínculo del matrimonio? Dijimos que no, nos damos cuenta que no. Vamos a suponer mi esposa me engaña, ella merecería ser apedreada, pero obvio que hoy ella no va a ser apedreada, entonces va a seguir viva. Lamentablemente voy a comenzar a sufrir por culpa de la desobediencia de otro, pero esto a mí no me habilita para yo comenzar a desobedecer a Dios. Estaré sufriendo, pero obedeciendo la palabra de Dios. Ahora esta frase dice: la misericordia de Dios hacia uno. Cuando dice acá, se está refiriendo claramente a que está teniendo misericordia con el adúltero. ¿Esto es así? ¿Dios va a tener misericordia con el adúltero? Dice Hebreos 10, 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios de ningún modo va a tener por inocente al malvado. Mi hermano, mi hermana, si vos te encontrás padeciendo como víctima de estos hechos, de haber sido engañado por tu esposo o tu esposa, Dios no quiere que te divorcies. Vos podés restaurar tu hogar, aunque muchas veces la separación momentánea es lo más recomendable, especialmente cuando hay violencia física. Es necesario que priorices la integridad física de tus hijos y la tuya. A veces hay situaciones que aparentemente son irreversibles, como el descubrir que tu cónyuge es homosexual, tal vez descubrir que tu esposo tiene una familia paralela, o quizás sorprenderte con el embarazo de tu esposa producido por otro hombre. Ninguna de estas cosas suceden de la noche a la mañana. Cuán importante es depender de Dios para el matrimonio y en el matrimonio. Cuán importantes son escuchar los consejos. Pero cuando suceden estas cosas aparentemente irreversibles, que nos sorprenden por nuestro descuido, necesitamos abrir como nunca nuestro corazón ante Dios y entregar nuestra voluntad a Él, clamar al Dios de los cielos de rodillas en el suelo. Y si Dios demuestra que lo mejor para tu vida va a ser tener que separarte definitivamente, cual haya sido el motivo, no te habilita para un recasamiento. El adúltero, sin duda, tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hizo afrenta al Espíritu de gracia. Dios te dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que cometió el pecado, el que destruyó a su familia y no se arrepiente, va a caer en manos del Dios vivo. ¿Qué sería peor? ¿Ser apedreado o ser juzgado por las mismas manos de Dios? El razonamiento en la vida. Y te casás de nuevo. Tus primeras nupcias fueron delante del pacto de Dios. Te divorciaste, sos la persona inocente, podríamos decir, porque sufriste el daño y ahora te volvés a casar. Dejando a un lado la palabra de Dios, pongámonos a mirar esto con ojos de personas que no conocen al Señor. Si tenés hijos, se complicaría mucho más, porque pasaría esto. Tendrías algo así. Habría un papá y una mamá biológica, y bueno, padrastro, madrastra. Esto realmente
es descabellado. Sin dudas, esto es vergonzoso. Yo tengo 2 hijas. En el hipotético caso que yo me separe de mi esposa, por cualquiera sea el motivo, vamos a suponer que mi esposa me abandone y forme su hogar con otra persona, y yo quiero volverme a casar, porque creo que se rompió el pacto, porque creo que el adulterio rompió el pacto. La oración de mis hijas va a ser a favor de que yo vuelva con mi esposa, que es su mamá, o va a ser a favor de que yo pueda tener un nuevo hogar. ¿Cuál sería la oración que saldría de ellas de manera natural? Si yo me vuelvo a casar, cada vez alejo mucho más esa respuesta, aunque quizás jamás podría recuperar a mi esposa, pero yo debería quedarme cuidando a mis hijas y enseñándoles que la verdad de Dios es la firme roca que nos va a sostener siempre, pase lo que pase, si es que yo realmente estoy confiando en Dios. Si yo me vuelvo a casar, ¿cómo le podría explicar a mis hijas en el futuro que el pacto que había hecho con su mamá delante de Dios, ese pacto matrimonial, no funcionó? La Iglesia necesita con urgencia de credibilidad en este momento de la historia. Nos podemos dar cuenta que hay algo que no es lógico en este comportamiento del recasamiento. Otro punto podría ser el requerimiento divino. Pero por hoy terminamos acá. Que el Señor te bendiga. Es tiempo de comenzar a afirmar lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio.